embarazo es una situación fisiológica pues, en la mujer, donde hay una serie de cambios. Pero es tan impresionante lo que pasa en el humano que, bueno, en la vida, ¿no? Que a veces uno pues, no logra explicar completamente las cosas. Una de las cosas fue justamente el embarazo, porque nosotros hemos visto en inmunología, la primera parte, que nuestro sistema inmune reconoce el extraño, y después tenemos una fecundación donde la parte materna, el espermatozoide se une con el óvulo materno, en el tercio externo de la trompa, y luego va bajando, y eso se va creciendo, se va transformando en módula, blástula, y luego como blastocito se implanta en la cavidad uterina. Ahí ya cuando se implanta, pues ya está en contacto con el sistema inmune, pero el sistema inmune no lo rechaza, si no, no habría embarazo. Entonces, ahí es donde viene interesante, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? Entonces, no es que el embarazo sea un estado de inmunodeficiencia, como dicen algunos, no. El embarazo no es ningún estado de inmunodeficiencia, el sistema inmune sigue funcionando. Y por eso es que ahí recordamos las dos grandes funciones del sistema inmune, ¿no? ¿Recuerdan? La primera función era reconocer lo extraño y destruirlo. Pero lo segundo era, pues, reconocer lo propio y mantenerlo. Entonces, por eso es que siempre empezábamos con las dos grandes funciones del sistema inmune, para recordarlo. Y el embarazo es uno de ellos. El embarazo lo reconoce como propio, claro, no totalmente. ¿Por qué no totalmente? Porque a los 9 meses te tienes que ir. ¿No? Si no te vas, te saco. Y lo saca. ¿Cómo lo saca? Porque la placenta se envejece. Y ustedes saben muy bien que la placenta es lo que nos mantiene pues, todo el embarazo al feto vivo. Entonces, es lo que se llama el reloj biológico. Hay un reloj biológico donde te dice, solamente vas a estar 9 meses, ¿eh? Después te pierdes. Y eso pasa, ¿no? Entonces, esas son cosas, pues, y recuerden que cada especie, ¿el perrito cuánto tiempo? ¿No cuánto tiempo da? 2 meses, sí. ¿Ah? 2 meses. 2 meses. Ajá. El del gato, el de la vaca, ¿sí? Nosotros son 9 meses. Cada uno tenemos nuestro propio reloj biológico. Entonces, esa es una de las cosas interesantes, algunos llaman que es un halo injerto. ¿Por qué halo injerto? Porque se mete, pues, la parte genética del hombre injertado ahí y, pues, es tolerado por la madre. Porque al final, todo está en la madre, ¿no? Entonces, eso es lo interesante con el embarazo. Entonces, como vemos aquí, un elemento importante en el embarazo es pues, la placenta, que está en contacto con la madre, con el embrión, que se llama hasta las 8 primeras semanas, y después de las 8 semanas hasta las 40 semanas se llama feto, ¿no? Bueno, que hay embrión y feto, todo lo que es el embarazo. ¿Ya? Entonces, esa placenta pues es la que mantiene realmente esa vitalidad. Pero ojo, esa placenta no es que los elementos de la madre están en contacto íntimo con el embrión o con el feto, no. Porque si no, pasaría lo que pasa, pues, por ejemplo, con la mujer RH negativo. ¿Qué pasa con la mujer RH negativo y la pareja RH positivo? Bueno, que el niñito, pues, usualmente van a ser probablemente RH positivo. Entonces, en el primer embarazo, el feto no le pasa nada. Pero con ese contacto, si bien es cierto, no hay contacto, pero a pesar de eso, pues, hay un reconocimiento del antígeno del RH positivo por parte de la madre y la madre forma anticuerpos anti-RH positivo. Entonces, en el segundo embarazo, si la madre
pues otra vez se embaraza y tiene un feto RH positivo, ¿qué va a pasar? Ya tiene los anticuerpos, lo va a destruir. Por eso es que en la incompatibilidad RH, el problema no es en el primer embarazo, es en el segundo embarazo. En el segundo. Por eso que viene la prevención. ¿Ya? La incompatibilidad pues RH. Pues esa es una de las grandes funciones de la barrera placentaria, pues, ¿no? Tú dices, oye, el feto prácticamente va a estar 9 meses ahí dentro del vientre materno, puede pasar cualquier cosa, porque la madre, pues no es que está metida en una... La madre está haciendo sus cosas, está trabajando, está expuesto a todo, a los microorganismos. Entonces, pues el feto igual, si la madre va a estar expuesta, el feto igual, ¿no? Entonces, ¿quién lo defiende al pobre feto? La madre. A través de justamente todo esto. Y principalmente la inmunoglobulina. ¿Cuál es la inmunoglobulina que? La IgG, que a su vez son 4 subtipos. IG1, IG2, IG3, IG4. ¿Y cuál es la que pasa más en la barrera placentaria? La IG1. La IG1, esa es la que pasa más fácilmente, ¿no? Y la que protege al feto. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo más importante? Si todo esto le estoy diciendo, que ustedes, si fueran obstetras, fueran médicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Piensen. ¿A quién tienen que ayudar? A la madre, pues. A la madre. ¿O no? Por eso es que madre anémica, madre desnutrida, madre con poco de cosas, ¿qué pasa con el feto? Por esa razón. Doctor, ¿qué pasa con las madres que tienen VIH? Bueno, recuerden que depende. Si la mujer VIH se embaraza sabiendo que está VIH, pues es un gran problema. ¿Por qué? Porque definitivamente pues hay un VIH congénito. ¿No? Congénito. Entonces, o una mujer sin saber que tiene VIH, pues se infecta el embarazo y puede infectar al recién nacido, ¿no? Igualito, sea cualquier caso, pues el recién nacido sale con VIH, puede tener alteraciones ya, pero apenas nace hay que hacer el diagnóstico. ¿Y cómo harían el diagnóstico, hablando de eso, porque pregunta examen, cómo haría el diagnóstico de un paciente recién nacido VIH? ¿Qué examen le piden? PCR. ¿Por qué le pides PCR? Esa es la respuesta, PCR, ojo. ¿Por qué? ¿Por qué no le pides una serología ELISA? Porque su inmunoglobulina todavía no está... no sé. ¿Por qué? Porque recién ¿Por qué no le piden ELISA? todavía los anticuerpos no están normales. ¿Por qué? ¿Y qué pasa con eso? Ya los anticuerpos de la madre no están. ¿Qué significa eso? Que va a salir positivo. ¿Qué va a salir? Muy bien. No le van a pedir ustedes ELISA. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esos anticuerpos son los que tiene la madre. ¿Y la madre no está infectada? ¿Y esa inmunoglobulina no pasa por la barrera? Al final de cuentas, ¿esa inmunoglobulina de quién es? ¿Del feto o de la madre? De la madre, pero no le vas a pedir eso, pues, ¿no? Tienes que pedir una PCR en el recién nacido. ¿Ah? Muy bien. Excelente. Esa es la respuesta. Bien, entonces, lógicamente que pues tienes que hacer diagnóstico y una vez que hacer diagnóstico hay que tratarlo. Esa es la respuesta. Hay que tratarlo. ¿Ya? Como cualquier otro paciente. Bien, entonces es el peligro de esto. No solamente VIH, todas las infecciones pueden determinada. Usualmente recuerden que hay 3 trimestres, ¿no? Primer trimestre, segundo, tercero. Pero hay una fase que es la fase embrionaria, que habíamos dicho que son las primeras 8 semanas, en donde usualmente se están desarrollando la mayoría de los órganos. Entonces las primeras 8 semanas es crucial, 8, 9, 10 semanas es crucial. Por eso es que uno, cuando siempre debe estar embarazada, como médico,
¿Por qué? A una mujer en etapa reproductiva. Porque si te dice que no, bueno, ya es un problema si está embarazada y tú le indicas algo, ¿no? Yo te pregunté, tú me dijiste que no estabas embarazada, y yo lo anoto. ¿Por qué? Porque si después está embarazada y dice, mire, usted me dio este medicamento y me hizo daño, tú me dijiste y aquí está anotado. Ahora uno tiene que cuidarse de todo. De todo. ¿No? Entonces, por cualquier cosa, te denuncian. Incluso ahorita hay universidades que están sacando abogados para denunciar a los médicos. Pero ahí hay una luz. ¿De verdad? Como en Estados Unidos ahora tenemos que estar con nuestro abogado al lado. Más aún los que quieren ser ginecobstetras, eso sí, obligatoriamente tienen que tener su abogado, como en Estados Unidos. Cirujanos, pero más que nada los ginecobstetras. Denuncia cada rato en el hospital. ¿Por qué? Porque también el Estado pues, ¿no? Dice, no, sí que denuncien, está bien que denuncien cuando le hacen maltrato, eso, pero ya se pasa, pues, ya para el otro lado también, ya por cualquier cosa ya están denunciando a uno. Pero bueno, por eso es que para evitar problemas hay que tratar de hacer las cosas bien. ¿Y qué significa hacer las cosas bien? O sea, pensar un poquito en lo que estamos haciendo. Yo sé que a veces estamos estresados, tenemos problemas en la casa, en muchas cosas, y eso a veces es lo que nos hace ver las cosas de forma diferente. Y eso a veces no es fácil dejarlo, pero llevarlo eso al trabajo y estamos así, como médicos, a veces nos causa problemas. Entonces, eso es para que tratemos, ¿no?, de separar eso. Bien, seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, eso es lo que hablamos con el reloj biológico. ¿Ya? 9 meses hasta antes de las 42 semanas puede estar, si no, ya es un postérmino. ¿Ya? El fetito se pone viejito. La placenta envejece. Entonces este es justamente cómo empieza la historia, ¿no? Recuerden que, como le decía, pues la fecundación, el tercio externo de la trompa, luego va reproduciéndose, dividiéndose en mórula, blástula, luego blastocisto. En ese estadio es que se implanta en la cavidad uterina, como blastocisto. Recuerden que ya cuando el endometrio, ¿no?, pues está gestando, ya no se llama endometrio, se llama decidua, cambia de nombre, ¿no? Decidua. Entonces, aquí este blastocisto tiene un elemento importante que es el trofoblasto. El trofoblasto tiene dos partes: el citotrofoblasto, que es el que da lugar al embrión, y el sincisio trofoblasto, que es el que da lugar a la placenta, el sincisio trofoblasto. Entonces, este es importante, ¿eh? Cómo se va metiendo como dedito para poder formar la placenta, la futura placenta. Pero es otra cosa que formar los vasos sanguíneos, pues. Irrigación, eso es lo que necesitan. Pero vean, dense cuenta de algo, pero que ahí empieza el contacto, justamente por eso le decía, de que hay un proceso aquí, un proceso inflamatorio, porque se mete y todo eso. Y pues lo ven el sistema inmune. El sistema inmune. Pero entonces, ¿qué pasa? No lo destruye. No lo destruye, sino lo tolera. Hay una tolerancia inmunológica. Entonces, según, hay varias hipótesis de esto. Una de ellas es que, por ejemplo, recuerden que cómo estas células reconocen a alguien para destruirla es el MHC1, el complejo mayor controlar. Recuerden que todas las células tienen MHC1 y MHC2 solamente quieren presentar el antígeno, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, MHC1 tiene todas las células. O sea, aparentemente este tendría un MHC1 que le llaman MHC1 tipo 1G, que aparentemente sería, pues, no produciría una reacción de rechazo, de destrucción. Segundo, de que aquí en esta decidua
habría unas células natural killer uterinas. Normalmente usted sabe muy bien que las células natural killer están en todo el organismo, pero en el embarazo aparecen unas células natural killer uterinas. Entonces, también con esa función de destrucción, pero que no destruirían al blastocito que le está metiendo, al futuro embrión. Entonces, eso es lo que justamente se llama una tolerancia inmunológica, pero aparte, acá hay un proceso inflamatorio. Bien. Otra razón para no rechazar es que si fuera un trasplante renal, como vamos a ver en la próxima clase, pues todo un órgano con una gran cantidad de células, gran cantidad de antígenos, pues al ingresar, lógicamente que todo el mundo lo reconoce y lo destruye, ¿no? El sistema inmune. Pues no voy a dejar pasar un riñón a un hígado, por supuesto que lo destruye. Pero en cambio, el embarazo y en este caso el cáncer también es vivísimo, porque mete células. Si bien es cierto, se va reproduciendo de forma normal, pero no es que todo eso pues de una vez, no, va uno por uno, va pasando uno por uno. Entonces el estímulo antigénico es menor. Igual con el embarazo, donde solamente hay una célula, pero se va reproduciendo poco a poco, lentamente, también eso engaña al sistema inmune. Bueno, no es que lo engañe, ¿no? En este caso la tolerancia, pero aquí sí lo engaña. Aquí sí lo engaña, como vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿cuál es el objetivo de avanzar? Llegar a eso. Tanto la célula neoplástica, ¿para qué se disemina? Para buscar vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque necesita los vasos sanguíneos para nutrirse y para reproducirse y para diseminarse. ¿Y el embarazo qué necesita? También. ¿Para qué? Para formar la placenta. O sea, clave es la placenta, ¿no? Este es un examen, siempre digo. Recuerden esto, hay 3 trimestres, ¿no? 3, 6, 9 meses, 40 semanas. ¿Ya? Entonces, en el primer trimestre se produce la implantación, que es un proceso inflamatorio. Las primeras 8 semanas, bueno, menos que 8 semanas, las primeras semanas. Pueden ser, pues, segunda semana, segunda semana. Y en el último trimestre, prácticamente, sea el 9º mes, donde se produce el parto, aunque el parto se puede producir después del 7º mes, ¿ya? Porque ya el feto está maduro. ¿Ya? En cualquiera de esos tiempos, la posibilidad de que viva es alto, ¿no? Entonces, también hay un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque viene el trabajo de parto, si van a hacer parto vaginal, trabajo de parto, fenómeno expulsivo, sale el recién nacido, y lo que es la expulsión de la placenta, En esta primera parte y en esta última parte, pues, ¿quién predomina? TH1, ¿ya? Normalmente, porque es un proceso inflamatorio. Pero el embarazo en general, pues prácticamente es esto. En la última, puede ser del 7º mes en adelante, ¿no? Cuando hay el trabajo de parto, en el trabajo de parto. Pero, ¿ah? En el primer trimestre son las primeras 2 semanas. Es cuando hay la implantación, ¿no? La implantación, la primera semana, básicamente. ¿Profe, pueden ocurrir abortos por rechazo? Ya vamos a ver por qué. Claro, eso ocurre aquí. Aquí, los abortos. Pero el concepto que quiero que quede es esto. ¿Cuál es la respuesta que hace que un embarazo sea normal? Es TH2. O sea, recuerden que hay TH1, TH2, TH17. La respuesta TH2 es lo que hace que un embarazo sea normal. O sea, llegue a su término sin problemas. ¿Ya? Ese es el concepto que quiero que se lleve. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Esto. ¿Ya? Eso significa, ¿cuáles son las interleuquinas en TH2? 10,
4, 13, el factor transformante beta, ¿no? Ya. Entonces, si te preguntan cuál es la respuesta inmune que proviene de un embarazo normal, es TH2. Esta es una citoquina que interviene en el desarrollo normal, cualquiera de esas es la respuesta. Y el 10-4. Ajá, y el factor transformante beta. Bien, pero ¿qué pasa si es que sucede un aborto, una pérdida, por qué razón? Es porque está predominando ¿qué? TH1. Es que predomina TH1. Entonces, ¿qué interleuquinas están? Pues hay interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 12, factor negro tumoral, interferón gamma. ¿Se produce porque es mucho TH1 o solo? Se produce porque sencillamente hay un proceso que te está condicionando la expresión de TH1 y de todas esas citoquinas. Puede ser, por ejemplo, un proceso infeccioso, puede ser un proceso autoinmune, puede ser cualquiera de esos. O sea, el concepto que tiene que quedar claro, que pregunta examen, es eso. ¿Quién hace que el embarazo se desarrolle normalmente? TH2 y sus citoquinas. ¿Quién permite que se produzcan los abortos? TH1 y sus Y citoquinas. también ayuda en el parto. ¿Eh? En el También ayuda en el parto. ¿Qué cosa? El TH1. Claro, normalmente, puede ser, normalmente no hay TH1 en un embarazo normal, falso o verdadero. Falso, porque sí hay. ¿Y dónde hay? Al inicio, en la implantación y durante el trabajo de parto. ¿Están entendiendo la pregunta, no? La pregunta es, normalmente no hay respuesta a TH1 en el embarazo, ¿falso o verdadero? Falso, porque sí hay. Pero normalmente el embarazo llega a su desarrollo normal por respuesta a TH1. No, porque no llega. Falso, es por TH2. ¿Falso o verdadero? Falso. Tienes que leer primero bien, escuchar bien, por eso a veces cometes errores. Por responder muy rápido. Esto se ha hecho para pensar un poco, ¿sí? Calma. Profe, las interleuquinas es la 12, la TNF, interferón gamma. Y las otras que ustedes conocen, pues. Si yo te puedo colocar la interleuquina 2 predomina en el embarazo para llegar a su... ¿Es falso o verdadero? No está ahí, pero ¿qué? ¿Es falso o verdadero? La interleuquina 2 es inflamatoria o antiinflamatoria. Inflamatoria, interleuquina 1, interleuquina 2, o sea, no puede ser, yo te puedo decir interleuquina 6, interleuquina 1 y tú me no sé porque no estaba en el PPT, no te paso. Aquí es todo lo que es inflamatorio. Ustedes ya tienen una lista de interleuquinas inflamatorias. Y donde principalmente están estas y está interleuquina 1, 2 y 6. Bueno, aparte que la 17 también, ¿no? Que es inflamatoria, ¿no? Por supuesto. Pero las antiinflamatorias son contadas con los dedos de la mano. No son las que interleuquina 4, también está la 5, está la 10, la 13 y el factor de crecimiento. O sea, no son muchas, son poquitas, contaditas. El resto casi todos son inflamatorios. ¿Está claro? Y eso es pregunta examen. Bien, seguimos. ¿Quedó claro? ¿O alguna duda en este punto? Bien. Entonces, ese es el primer punto ahora, ¿por qué es importante esto? Porque usted va a conocer durante su carrera una enfermedad que es la preeclampsia.
y la eclampsia. Esto lo van a aprender principalmente en ginecología y obstetricia, más que nada en obstetricia, porque esto es lo más frecuente que uno ve. Hay 3 patologías frecuentes en obstetricia, para que lo sepan. 1 son los trastornos hipertensivos del embarazo, que es la preeclampsia, eclampsia. 2 es las infecciones, ¿no? La corionitis, la endometritis, todas estas cosas. Y 3 es lo que es pues, las hemorragias, ¿no? Las hemorragias durante el embarazo, ¿no? Ya sea por placenta previa, por una toneuterina. Son las 3 de lo más frecuente que ustedes van a ver. Pues los trastornos hipertensivos del embarazo son muy frecuentes. Me refiero a la preeclampsia y eclampsia. Recuerden que la diferencia entre preeclampsia y eclampsia es que en eclampsia hay convulsión y en la preeclampsia no hay convulsión. Pero los dos tienen algo: 1, presión alta; 2, edema, se hinchan; y 3, proteinuria, eliminan por la orina proteínas. Dime. Profesor, la preeclampsia severa podría ser una eclampsia pero sin convulsión. No te confundas. La preeclampsia puede ser leve, moderada o severa. La eclampsia es todo más convulsión. La preeclampsia severa no tiene convulsión. No, por eso yo le digo. ¿Qué dijiste? O sea, le dije que la preeclampsia severa es como la eclampsia pero sin convulsión. Bueno, pero en realidad, ¿y la preeclampsia leve qué sería? Preeclampsia leve. Te voy a dar un consejo, porque ya tú me preguntas varias veces y varias veces te enrollas. Trata de hacer la medicina sencilla, ¿ya? ¿Sabes lo bueno que tienes? Que investigas. Pero te falta algo que es, pues alguien que te diga, por ahí no vayas, porque te vas a enrollar. Pero está bien que investigues, está bien que te hagas esas preguntas, porque significa que lees, ¿ya? Pero es como todo, para eso está el tutor, pues, ¿no? Bueno, el docente, eso que te dice, ve por ahí, darte, cosa que no encuentras en el libro, pues, ¿no? Pues yo le digo siempre, las clases teóricas son importantes para eso, para que tú salgas de dudas, porque el libro te dice un poco de cosas, te quedas dormido en el libro, pero a veces uno no te dice lo más importante, no te dice lo que tienes que aprender, como tú eres un estudiante de medicina, y lo otro es pues lo práctico, ¿no? Lo que uno hace todos los días. Al final de cuentas eso es lo que uno trata de enseñar, al menos yo trato de enseñar eso, ¿no? Lo que te va a servir. Con que tú aprendas lo más importante, lo más frecuente que uno ve, pues ya uno vas a decir, oye, sí, eso ya lo vi que hacer, vas a ver. Porque en medicina, le voy a dar un consejo, usted que va a andar allá ahorita a los hospitales, hay enfermedades frecuentes que ustedes tienen que saber: tuberculosis, neumonía, por decir así, ¿no? Celulitis, son cosas frecuentes, amigalitis, que lo tienen que saber. Eso más o menos son 70% de lo que ustedes saben. Eso, diabetes, hipertensión, dominan. Hay un 20% que son las manifestaciones infrecuentes, ojo, infrecuentes de las frecuentes. Es decir, una lesión en la mama. ¿Qué será esto? ¿Algo de la mama? No, es una tuberculosis de la mama. Uy, ¿había tuberculosis de la mama? Esos son manifestaciones infrecuentes de las enfermedades frecuentes, ¿no? Pero si tú tienes un paciente con tuberculosis, tiene una lesión de mama, ¿no puede hacer lo mismo que la TB? Claro que sí. Entonces piensa en eso. Y hay un pequeño porcentaje, menos 10%, menos, que son las enfermedades raras. ¿Ya? Raras. Con que tú aprendas las frecuentes y en todo caso leas las infrecuentes, pues tú vas muy bien, ¿verdad? Vas bien. Pero a algunos les encantan las enfermedades raras. Enfermedades raras, déjenlo para los especialistas, que justamente ellos son especialistas porque aprenden de enfermedades raras, no raras, eso. Por eso son especialistas. Y a uno no, pues, un cardiólogo no va a estar aprendiendo cosas raras de un dermatólogo, ¿no? Pues eso es un dermatólogo, igual, ¿no?
Pero el dermatólogo sí tiene que aprender eso porque es lo suyo. Entonces, pero ustedes como estudiantes, enfermedades frecuentes. Ahora, si una enfermedad como tuberculosis, pues si se aprenden, oye, tuberculosis ósea, el riñón, de mama, pues ya van aprendiendo la otra parte. Pero de eso se trata esto. De eso se trata. ¿Qué va? Y con eso van a resolver, ¿qué cosa? Van a resolver los pacientes. Porque al final de cuentas, ¿qué cosa es lo que uno quiere? Cuando ustedes estén de guardia, cuando estén en piso. Bueno, yo como jefe de piso, yo quiero que me diagnostiquen, que mis adjuntos, mis internistas que están en piso, me den el diagnóstico rápido. Eso es lo que yo quiero, que me muevan la cama rápido. Yo estoy atrás de ellos. ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? Y que los internos, pacientes que están ahí, también trabajen y le ayuden. Cuando ustedes hagan guardia, ¿qué cosa es lo que quiere el jefe de la guardia? Que ustedes hagan el diagnóstico de esos pacientes que están llegando a emergencia. Eso es lo que... Si ustedes hacen eso, no van a tener problemas. ¿Cuándo van a tener problemas? Cuando no hacen eso. Lo van a estar regañando cada rato, mandando castigos, haciendo los trabajos y esas cosas. De eso es. De eso se trata. Y de la especialidad, ya cuando hagan su especialidad, igualito. ¿Cómo los evalúan? Si eres cirujano, eres cirujano. R1, vamos a ver cómo operas. ¿Cuán rápido eres? Si realmente se complican tus pacientes o no. Eso es así. Lamentablemente, esto es una especialidad de competencia. Lamentablemente, donde se compite. Algunos dicen, oye, ¿por qué dices eso? Porque es la verdad. La verdad, ¿por qué engañarlos? Ya, unos que se quedan, otros siguen parando. Se van por fuera al extranjero, otros que regresamos, otros que nos quedamos, otros que dicen. Pero de eso se trata. No se quedan en otros países. Porque no se adapta, de verdad que se adapta y le gusta. El nivel también es diferente, el nivel de vida, pero cada uno con sus cosas. Pero nunca olviden algo, ¿no? No todo es estudio, ¿no? No todo es estudio. No se olviden de la familia. Eso sí, estoy muy claro. La familia es muy importante. Y no solamente la familia, sino hay alguien arriba que siempre hay que acordar su de Dios. Siempre ayuda. Siempre ayuda. Especialmente en los momentos más difíciles. Bueno, muchachos, después de este break, seguimos. ¿Alguna pregunta? Bueno, le decía, ¿qué pasaba con la preeclampsia? Estos vasos. Dentro de la placenta se van formando los vasos sanguíneos. Y al final de cuentas, ¿qué cosa es la preeclampsia? La preeclampsia, ¿saben lo que cosa es? Es que esos vasos no se forman bien. Normalmente, por decir así, tienen que tener este diámetro y tienen este diámetro. De eso se trata. Es decir, hay factores, ya sea genéticos, epigenéticos, que hacen pues de que estos vasos se alteren. Recuerden qué cosa es la hipertensión. La hipertensión no es otra cosa que una obstrucción al flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes una arteria que está recontra cerrada? No va a pasar, hay aumento de la resistencia, hay hipertensión. Eso es lo que pasa en la preeclampsia. Durante el embarazo, estos vasos no se forman bien. ¿Ya? Bien, entonces ya hemos visto esto. De esta primera parte ya saben, lo que va a venir es embarazo normal, las citoquinas, embarazo normal, TH2, TH1, eso es lo que viene. Con un casito, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es el casito? El maquillaje. El maquillaje. Bien, entonces, ¿qué pasa si esto no funciona bien? Estamos en biología, viene la infección. ¿Ya? La infección. ¿No? Recordando pues que el pobre feto está inmaduro en todo y no se defiende de nada.
¿Quién es lo que está defendiendo? La mamá con el paso de la inmunoglobulina G. La 1, ¿no? ¿Cuál uno? Me dijo que había. Ah, no. El Chisaka. No, yo no. Sí, sí, pregunta. Te lo corrijo. Lo que Te pasa estás es que ella confundiendo la con que escribe y TH. tú eras la que pide. Te estás confundiendo con TH. Ah, ya, está bien. Bien, entonces vamos con las infecciones. Ya, la primera pregunta, el caso clínico es el siguiente. Escuchen, paciente, mujer embarazada, 20 semanas, acude a su primera consulta, ustedes lo vieron y le pidieron un examen de orina y un urocultivo. La paciente regresa con sus resultados, no tiene síntomas. No tiene disuria, no tiene polaquiuria, no tiene tenesmo, no tiene fiebre, nada. O sea, está asintomática, sin síntomas. ¿Sí? Pero le trae su resultado. Examen de orina patológico y urocultivo positivo. Orina y chorro medio. ¿Qué significa un urocultivo positivo? ¿Qué significa un urocultivo positivo? De chorro medio, ya te dije chorro medio. ¿Qué significa? Que sí es dicho positivo. ¿Ustedes no han visto un urocultivo? ¿Un cultivo qué es lo que sale? Bacteria. ¿Qué sale? ¿De un cultivo? En un reporte. ¿No han visto por casualidad? ¿Antibiograma? Claro, un cultivo con antibiograma, pero ¿qué es lo que sale en el papelito? Sí, es así. La resistencia Por ahí, luz. ¿Qué sale? Luces. Un urocultivo positivo, el chorro medio significa que hay más de 100.000 unidades formadoras de colonias. ¿O no? Sí, sí, sí. Claro. Porque si sale, por ejemplo, 20.000 unidades formadas de colonias, en chorro medio ese es negativo. Sí, exacto. Doctor, ¿y si es de 20 a 50 es ni positivo ni negativo? ¿Es dudoso? Si es una orina de chorro medio, tiene que ser más de 100.000 unidades formadoras de colonias, que es igual que 10 a la 5, ¿no es cierto? Porque son 5 ceros. 100.000, ¿cuántos ceros tiene? 16. 5. 2 no. 5, Ah, ya, 5. 5. Por eso es 10 a la 5 es 100.000. Eso es lo que ustedes van a anotar en un urocultivo cuando le enseñe a su familiar, su amigo. Mira, ¿qué significa esto? Te va a decir. Te van a quedar mirando, ¿qué será esto? No. Ahí lo que sale son el número. ¿Ya? Más de 100.000 unidades formadoras de colonias, eso es urocultivo positivo. Es una muestra de chorro medio. Entonces, esa es una primera pregunta. Entonces, el paciente sale con un urocultivo positivo. Ajá, otra pregunta. ¿Cómo se hace el diagnóstico presuntivo de una infección urinaria? Prueba de nitritos. ¿Grado? Prueba de nitritos, sedimentos. Sedimento Ajá, patológico, ¿qué más? Prueba de nitritos. ¿Ah? Prueba de nitritos. Prueba de nitrito positivo, 2. ¿Y la tercera? Gran, Ajá, claro. piuria. Todos esos son diagnósticos presuntivos, ojo. Si se les pregunta, en práctica va a venir eso. Paciente que sospecha pues con cistitis, uretritis, eso, síntomas. Muestra. Orina. ¿Cuáles son los datos para una buena... ¿Cuáles son las... ¿cómo se llama? Prueba de ¿Para nitritos. tomar muestra? Una muestra adecuada. Indicación. Primera orina de la mañana, sin antibiótico, Frasco estéril. Y tiene que ser Frasco estéril. frasco estéril, bueno, sí. ¿Qué más? Pero han dicho lo más importante. Chorro medio. Chorro medio. Primera orina Sin de higiene. antibióticos. Lavado. Pues está bien, está bien, todo eso. Todo eso tienes que saberlo.
Luego diagnóstico presuntivo con hecho. ¿Y cuál es el diagnóstico definitivo? Cultivo. ¿Vieron? Eso es. Entonces, pero esta es una paciente embarazada. 20 semanas. Pero no tiene nada de síntomas. Y Nishizaka lo ve y ve ahí que tiene más de 100.000 unidades formadas de colonia. Y tiene un examen de orina patológico, sedimento patológico. Positivo. Diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico, Nishizaka? Tiene Las alteraciones, perdón, las alternativas. ¿Tiene una cistitis? ¿Tiene una uretritis? ¿Tiene una pielonefritis? Doctor, pero todas esas son enfermedades del tracto urinario. No te ¿me estás preguntando? Yo te estoy poniendo las alternativas. ¿O ninguna? Todas las anteriores. No he puesto todas. ¿Ah? No descartarías. La descartas. Entonces, ¿cuál marcas? Ninguno. No sé. Cistitis. ¿Y ustedes atrás que están ahí? Las amigas, ¿qué dicen? ¿Ah? ¿Cómo que nada? ¿Tienes que responder? ¿O no vas a hacer el examen? profe, más hizo del caso clínico. Así ya. Doctor, pero no sería cistitis. ¿Por qué dice absceso renal y no tiene absceso? No es así. No, pero se podría decir, tiene cálculo renal o tiene Pero diabetes. ya está el caso clínico. ¿Qué más? ¿Por qué están buscando más cosas? El diagnóstico es bacteriuria asintomática. Ni cerca. Acá no está, Es una mujer embarazada. pero debe estar. Ya en el próximo semestre lo vamos a colocar. Pero aquí debe estar. Porque estamos hablando de embarazo. Bacteriuria asintomática. Es lo más importante. ¿Profe, y ese es bajo o alta? Ah, no. La bacteria asintomática no es ni alta ni baja. Es bacteriuria asintomática. Ese es el diagnóstico. ¿Qué significa? Que el paciente no tiene síntomas y que el cultivo es positivo. Entonces la pregunta es, ¿lo tratamos o no lo tratamos a esa paciente? Embarazada. Sí. Ah, están divididas. ¿Ustedes qué dicen? No. Abajo dicen sí. ¿Y ustedes qué dicen aquí? No, porque es asintomático. No, porque es asintomático. Muy bien. ¿Y allá qué dicen? ¿Qué? No. Bueno, justamente por eso es la pregunta, para que nunca se olviden, que la bacteria asintomática en la embarazada o en pacientes inmunosuprimidos se trata. Se trata. ¿Por qué? Porque si tú no lo tratas, tienes un 30% de que esa paciente durante su embarazo haga una pielonefritis y te mete en problemas. En cambio, si fuera una paciente no embarazada y tiene una bacteria asintomática, no se trata. También puede ocurrir aborto. Claro, pues si tienes, se te da una infección urinaria, pues te va a dar. Pero cuando tenga síntomas ya. No como bacteria asintomática, sino, estoy diciendo que esa bacteria asintomática se va a transformar en algún momento durante el embarazo en una infección urinaria. Doctor, en ese caso, ¿qué cultivo realizaría? ¿Cómo que qué cultivo? El cultivo es positivo. Para el grano. No te entiendo esa pregunta. ¿Qué cultivo utilizó para que salga positivo? ¿Qué cultivo? Ah, ¿qué medio de cultivo usaron? Claro. Ah, muy buena pregunta, pero ya esa pregunta tenías que... A ver, ¿cuál es el agente más frecuente causante de infección urinaria? Leche patogénico. ¿Qué es leche de chacole? Bacilo. ¿Cuál es el medio de cultivo? Macoque. Pero también podría ser agar sangre. Puede ser agar sangre, pero estamos discutiendo el agar. No. Estamos discutiendo cuál es el germen.
Escherichia coli, como 80%. Sea embarazada o no embarazada. Ahora sí. No, pues es que, dice Isaka, todo eso ya lo tienes que saber. Ah, no, estoy hablando con ella. Es que apareció algo y te dije, ¿por qué has hecho eso? Bien, pero lo importante es eso. ¿Entendieron? Vertebral sintomática. ¿Entendieron el germen más frecuente? ¿Entendieron cómo es el caso clínico? Así. Y bueno, las infecciones urinarias ya saben, pues esto ya pues baja, alta, eso ya lo ven ustedes. Y hemos repasado qué cosas les pregunta, muestra, cómo debe ser tomada la muestra, diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo. Eso lo voy a dar mucho para el examen de laboratorio, porque se pregunta en laboratorio. Ya canté. La otra patología es coriamnionitis. Para eso tienes que recordar algo. Miren, el feto va creciendo, se va desarrollando y está envuelto en dos membranas. La membrana que lo cubre adentro, que es el amnios, porque este es el líquido amniótico. Y la que está afuera, que es el corium, porque está cerca al útero, ¿no? Por eso se llama la membrana corioamniótica. ¿Ya? Corioamniótica. Pero hay un detalle, esta membrana está completamente sellada, cerrada, ¿no? No tiene fisura, porque si no se perdería. Y recuerden que no, el líquido amniótico pues es el que lo defiende al feto, ¿no? De los golpes, ¿no? Principalmente, pues si no hay líquido amniótico, el feto pues se deforma, ¿no? Se deforma. ¿Ya llevaron ya fisiopato? ¿No han llevado fisiopato? A los que llevan fisiopato, cuando llevamos nefro, ¿cómo se llama ese síndrome donde no hay líquido amniótico y el recién nacido pues analiza con la nariz chata, deforme? ¿Cómo se llama eso? Si oligoamnio se llama, exacto, muy bien, pero ¿cómo se llama el síndrome? Hay síndrome de... Eso viene ahora para este examen. ¿De pato? Comienza con P. P-O. Po. Potter. Potter. Ojo, fisiopato, eso viene para el examen. Síndrome de Potter. Bueno, pues hasta fisiopato. Bien. Bien, entonces, por eso le digo yo que nosotros somos como unos pescaditos durante el embarazo, porque nuestro pulmón aún no funciona y nosotros estamos respirando orina, amnios. Entonces, ¿qué pasa si aquí hice una fisura? Una fisura es un huequito chiquito. Esa fisura se llama ruptura prematura de membrana, RPM, son las iniciales. Como ustedes ven, RPM es ruptura prematura de membrana. RPM. No es frecuencia radio, ¿no? Es RPM. ¿Ya? Exactamente. ¿Por qué prematura de membrana? Normalmente una membrana, ¿cuándo se debe romper? Después de las 37 semanas. O sea, después de las 37 semanas puede haber un parto. No pasa nada porque usualmente ya el feto debe estar maduro. ¿Qué significa que el feto está maduro? Que ese alveolo hace esto. Tú tomas aire, expiras, tomas aire, expiras. ¿Y por qué cuando expiras se queda así y no se cierra? ¿Por qué? ¿Por qué? No, solo le dije que... Le dije a ella como... ¿Por qué? ¿Entendieron lo que le he dicho, no? Están haciendo bulla. Ya vamos a cerrar las puertas. Ya. Ahora sí. ¿Entendieron lo que le dije? Después de las 37 semanas, el recién nacido puede nacer sin problemas, porque cuando toma aire, una vez que grita, ya su pulmón se lleno de aire, y entonces toma aire, inspiración, expiración, inspiración, expiración,
pero no hace esto durante la expiración. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Exactamente. Por la membrana surfactante, la sustancia surfactante, perdón. Lo que pasa es que ustedes van a leer un poco de cosas y yo les digo lo práctico. ¿Qué cosa hace la sustancia surfactante? ¿Qué? ¿Qué? Claro, disminución de la tensión superficial. Ajá, ¿y cómo se come eso? Es esto, que no se haga esto. Es esto. ¿Qué es eso? Colapso alveolar. ¿Sí se saca? Esto es que se colapsa. Doctor, ¿eso se llama atresia? ¿Se llama qué? Atresia. No. Eso no es atresia. Normalmente, si no hay sustancia surfactante, el alveolo hace esto. Es decir, ¿qué cosa hace la sustancia surfactante? La sustancia surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial. ¿Qué cosa es disminución de la tensión superficial? Disminución de la tensión superficial es que no se cierre. Que no se cierre. Porque si se cierra, imagínate para abrirlo. Entonces ya no entra más aire. Eso es lo que pasa con los niñitos prematuros. Los prematuros. ¿Por qué se mueren los prematuros? Por eso. Por eso. Entonces, ¿qué pasa cuando hay... ¿Quién produce la sustancia surfactante? Los neumocitos tipo 2. Lo que produce el neumocito tipo 2 es la sustancia surfactante que hace que inspira, expira. Inspira, expira. Que no se cierre. Que no se cierre. ¿Entendieron? Entonces, esta membrana se puede romper después de las 37 semanas, de manera que cuando salga, pues ya su pulmoncito tiene sustancia y puede respirar sin problema. Pero, ¿qué pasa si es antes de las 37 semanas? El pulmoncito está inmaduro y es un riesgo que nazca, ¿no es cierto? Porque el porcentaje de mortalidad es alto. Pero no solamente eso, sino que aquí está un poco lleno de bacterias. No creen que esto está estéril, ¿no? Eso no está estéril. Y rápido están pendientes para subir y para infectar. Entonces, la ruptura prematura de membrana es un factor de riesgo ¿para qué? Para corioamnionitis. ¿Y qué cosa es la corioamnionitis? Es una infección de la membrana corioamniótica. Entran las bacterias por ahí, inflaman, infectan. Primeramente infectan al feto y si no le paras, infecta a la madre. Por eso que a veces, cuando esto es severo, ya pues, aquellos que van a hacer ginecobstetras toman una decisión, o la mamá o el feto. Y lógicamente siempre al feto sácalo, ¿no? Para que viva la madre. ¿Y eso en qué semanas se rompe con ¿Qué? Usualmente, ya pues esto usualmente con un tic puede ser de la semana 35, 36, 37, 38, cualquiera de eso. Pero ya no hay tanto No, pues te digo, el límite es 37. Si es antes de las 37 semanas, ¿hay riesgo que se muera o no? Después de las 37 semanas, menos pueden hacer. Vivir. El problema es antes de las 37 semanas. Doctor, por eso creo que hay un test para el surfactante, no me acuerdo muy bien de ese test, pero era con que se hacía un hilo y si se hacía el hilo es porque el bebé se tiene suficiente surfactante. Sí, eso es cierto. Es decir, más que surfactante, lo que hay una relación de ácidos grasos en el líquido amniótico. ¿Ya? Eso indica madurez, va a ver la madurez. Porque a veces está entre 36 semanas, 37, entonces tú dices, el obstetra dice, ¿y está maduro o no está maduro?
vamos a hacer el test de madurez. ¿Cómo se llama? Lo que hace es pulsas el líquido amniótico. ¿Pulsión? Sí, pulsas el líquido amniótico. Y ahí tú ves el grado de la relación que hay entre estos esfingolípidos, son lípidos. Eso te indica el grado de madurez. Profe, Bien, ajá, dime. he visto que como corticosteroides pueden facilitar la maduración pulmonar. Eso es muy cierto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes un paciente, por ejemplo, que a las 35 semanas tuviste un RPM, pues tú dices, ¿qué es lo primero que tienen que hacer cuando hay un RPM? Reposo absoluto. ¿Para qué reposo absoluto? Para que esto se cierre. Y pendiente que no se infecte. Cuando se infecta, te quitan reposo, ¿no? Pues si no, pues así facilitas que se cierre y que no se infecte. Pero, ¿qué pasa si es que no sucede eso? Entonces el siguiente paso es, la pregunta es, vamos a hacerle pues el test de maduración pulmonar. Punzo aquí. Y no solamente punzo para saber si está maduro, sino para saber cómo está ese líquido amniótico, está infectado, hay gérmenes, le hago un gran, le hago un cultivo, ¿ya? Todo eso. Se llama test de Clemens. Test de Clemens, ese es el de maduración, claro. Ese es de maduración pulmonar. Pero la pregunta es justamente si el paciente va mal, puede nacer y tú piensas de que verdaderamente no está maduro, tienes que darle corticoides. Corticoides. ¿Qué corticoides le daría? ¿Cómo que no, le aplicas en ampolla. ¿A la Dexa, madre o al o sea, bebé? no, a la madre. A la madre. Dexametasona. Sí. Se lo aplicas a la madre y la madre se lo pasa pues por la placenta, ¿no? Se lo pasa al niño. Y el niño lo que hace es, ese corticoide lo que hace que es estimular al neumocito tipo 2 para formar sustancias. Doctor, ¿y qué pasa con los 7 vecinos? Los 7 vecinos no tienen suficientes importantes, ¿Y cómo sabes que no lo tienes? porque no han desarrollado su pico de su Pues, pero los 7 vecinos son los prematuros, pues, antes de los 7 meses. Por eso se llaman 7 vecinos. De eso estamos hablando. Tú tienes un embarazo que tiene antes de los 7 meses y que va a nacer y tú ya no lo puedes parar, tienes que aplicarle corticoide para que tenga chance, ¿no? ¿Entendiste? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, estamos allá. Coriomielitis. Entonces, si tú no te das cuenta de eso y el paciente se infecta, pues hace la coriomielitis. La coriomielitis. Y ya le dije, la coriomielitis puede ser fatal, puede morir el feto y puede morir la madre. Y pues hablemos de la vaginitis, que ya la hemos visto también. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que te dice una paciente embarazada que prácticamente tuvo un RPM? De que estuvo haciendo un esfuerzo o estuvo ahí y se le salió un líquido entre las piernas. Usualmente caliente, te dicen. Y el líquido caliente parece que fue orina. Entonces tú como su obstetra dices, oye, pero, o como cualquier médico, lo primero que hace pensar es de que no es orina, ¿no? Que está embarazada. Que la primera posibilidad tiene que ser un líquido amniótico. O sea, tiene que pensar lo malo siempre, ¿no? No vas a pensar lo bueno. Ah, no, sí, es orina. ¿No? Entonces dice, vamos a evaluar primero si eso es orina o no. Entonces le haces estas dos pruebas, nitracina y helecho. ¿En qué se basa la prueba de la nitracina? Es como una tirita, ¿no? Así como el nitrito, igual. ¿En qué se basa? Se basa en que el líquido amniótico es alcalino. Y pues tú sabes que el medio abajo es ácido. Entonces, si se colorea, significa de que eso es líquido amniótico. Porque cambia de color cuando el líquido es alcalino.
Y la prueba del helecho consiste en que tomas una muestra a nivel vaginal y si lo que está saliendo es orina, pues tú lo dejas al aire y si es líquido amniótico cristaliza como un helecho. ¿Saben como un helecho, no? La hoja de helecho. No. En cambio, si es orina, pues no tiene ninguna forma, ¿no? Entonces, la prueba de nitracina y helecho sirve justamente para eso. En caso de RP, ruptura prematura membranal. Entonces, ya si se infecta, pues el paciente va a tener leucocitosis, el líquido amniótico va a ser purulento. Y la pregunta examen, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes en caso de coriamnionitis? Son la Escherichia coli y el estreptococo beta hemolítico del grupo B. Aquí le estamos presentando el primer estreptococo que no lo han conocido y recién lo están conociendo hoy. El estreptococo beta hemolítico del grupo B. Esta clase es importante porque van a conocer a este estreptococo. Se llama estreptococo agalactiae, con A. Agalactiae. Entonces, si se le pregunta por algún coco en embarazada o en infección neonatal, es este. El estreptococo beta hemolítico del grupo B, estreptococo agalactiae. Ya vamos a ver que una muestra se llama, para obtener eso, es el test de CAMP. El test de CAMP. El test de CAMP, CAMP, es para detectar esto. ¿Ya? Bien. Vemos. Bueno, estas son todas las consecuencias, pues, de una coriamnionitis. Hay problemas con la madre, hay problemas con el niño, pues incluso llegar a una sepsis, ¿no? Y todo empezando por una ruptura prematura membranal. Es lo que hemos dicho. Ahora, ¿cuál sería el gol estándar en una coriamnionitis? El diagnóstico definitivo. Ustedes, como obstetras, están atendiendo a su paciente, piensan en una coriamnitis. ¿Qué van a hacer para un diagnóstico definitivo? ¿El qué? Ya tienen todas las herramientas para pedir, fíjense de cosas. Cultivo de líquido. Claro, un cultivo de líquido amniótico. Ya a estas alturas, si uno le está diciendo diagnóstico definitivo, ¿qué es lo que tiene que pensar? Cultivo o una PCR. Más nada. Eso dije. Pero pues le vas a pedir una PCR, este es un virus. ¿Ah? No. Entonces, ¿Pero no se hizo una PCR? Pero es un caso muy sí, pero en este caso son bacterias. ¿En bacterias qué le pides? ¿PCR? Claro. En virus, PCR. No se olviden. En virus te dicen diagnóstico definitivo, PCR. En bacterias te piden cultivo. Cultivo. Bien. Seguimos. ¿Y el presuntivo qué es? ¿Perdón? El presuntivo. Presuntivo, pues todo lo que hemos dicho. Una leucocitosis, puede ser una punción de líquido con bacterias. Claro, todo lo que presuntivo es todo lo que sospechoso. En cambio, definitivo es que te va a decir el nombre y apellido por eso que las pruebas bioquímicas son presuntivas o son ¿qué son las pruebas bioquímicas? Depende qué. Pero las pruebas bioquímicas van acompañando usualmente a quién? A los cultivos. Por lo tanto, ¿son qué? Presuntivo. Confirmativo. Si van acompañando al cultivo, ¿son presuntivos? Definitivos. Las pruebas bioquímicas usualmente van acompañando al cultivo.
Creo que dijo cultivo de líquido amniótico como diagnóstico definitivo, pero el cultivo en qué tipo de agarre. Bueno, pero si estás pensando, usualmente aquí son, como has visto, ¿no? Si tú tienes un E. coli y puede ser un estreptococo, ¿qué agar le vas a pegar? ¿Para los dos? Si es a los dos, estás pensando en una coreamnionitis, donde hay un estreptococo y donde hay un E. coli, ¿qué agar van a pegar? Sangre. Sangre. Ahí van a crecer los dos. Y recuerden que la coreamnionitis es múltiple, o sea, son no solamente uno, ¿no? Crecen varios. Bien, Doctor, ¿y o sea, se puede sembrar en maconte y en sangre. Como diagnóstico diferencial, ¿no? Como para saber cuál. pero si decides uno, ¿cuál puede ser? Sangre. Doctor dijo el coli, ¿cuál más? Estreptococo beta. Profe, pero si quiero diferenciar cuál de los dos es. Ah, ya decides, pero depende de ti. Claro. Pero ahí va a crecer, pues. Ahí va a crecer. Justamente el cultivo te permite saber nombre y apellido. Si está creciendo un E. coli, te va a decir, está creciendo E. coli. Si está creciendo un estreptococo, está creciendo un estreptococo beta hemolítico del grupo B. ¿Qué más quieres saber? Claro, el cultivo por eso es que es definitivo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, seguimos. Como les decía, al final el parto pues tiene 3 fases: trabajo de parto, expulsivo, ¿no? En el expulsivo, cuando ya sale el feto, pues a veces pues en las primigestas, recuerden que no tienen experiencia, no saben empujar, la musculatura de la pelvis es dura, o sea, no es flexible, entonces a veces el feto no quiere salir, pues no sale. Entonces a veces uno lo ayuda haciéndole un corte en el vestíbulo, ¿no? Se llama episiotomía. Lo que no deben hacer es hacer un corte medial al centro. ¿Por qué? Porque aquí está el ano. Ah, claro. Entonces puja y se abre el ano. Un desastre. Entonces mejor, si van a hacer esto, le hacen corte medial. O sea, perdón, lateral, medio lateral. De manera que se abre y ya pues aquí no tiene nada que ver con el ano. Pero esto no hagan. Esto no. Antes a toda primigesta se decía, ahora no, ahora ya uno decide a quién sí, a quién no. Pues, ¿no? De manera que, por las complicaciones, pues, o sea, a veces pues, uno sutura también de noche, durmiendo. Pues si la mujer pues, te denunciara, pues todos los hombres estarían denunciados hace rato. Lo ideal sería pues, que una sutura bonita, ¿no? ¿Con anestesia el corte? Pero, ¿ah? O sea, lo cortan así nada más sin anestesia. No, con anestesia, pero igualito. Depende de cómo te hagan la sutura, ¿no? Entonces no crean, todas las suturas son como de cirujano plástico. Bueno, ese es otro cuento. Eso se puede infectar. Aquí están. Y aquí están justamente pues todos los gérmenes que, los gran negativos y los gran positivos. Bien. Y esto sí es frecuente, las endometritis. La última fase se llama el alumbramiento, cuando sale la placenta. Entonces sacas al niño, le pones el cordón umbilical, lo pinzas, cortas, te agarras el niñito y queda ahí la mujer con su cordón ahí, ¿no? Entonces tienes 30 minutos para sacar la placenta. Pero tú estás con sueño, no has dormido y pues lo que haces es bájala, ¿no? Entonces algo importante que tienen que hacer es ver, la placenta tiene 2 caras, una cara fetal, están todos los vasos, que es fácil de reconocer,
pero la más difícil de reconocer es la cara materna, donde están los cotiledones. ¿Ya? Contactada cotiledón, creo. Exactamente. ¿Son Esos 12? cotiledones al menos tienes que ver que estén completos. Son como unas media bolas, ¿no? Para ver que no se ¿Ya? lleve ninguna. Entonces, a veces se nos pasa y no revisamos esta cara. Y se nos pasa, pues, porque a veces esta cara, un cotiledón se quedó arriba. Entonces el paciente sangra y se infecta. Viene a la semana o 10 días con una infección. ¿Cómo se llama eso? Endometritis. Y la otra causa es, por ejemplo, que se va a un sitio sin medios adecuados y pues hacen también una endometritis. Y como la endometritis es la inflamación del endometrio, esto puede llevar a una sepsis puerperal. La causa más frecuente de sepsis puerperal es endometritis. ¿Cuáles son los gérmenes de endometritis? Ahí están. Mencioné 4 gérmenes. Ahí están. ¿Ya? ¿Cómo hacen el diagnóstico definitivo de endometritis? ¿Cómo hacen? ¿Ecografía? Mira, las preguntas son puntuales. Cultivo. Claro, cultivo. ¿Cultivo de qué? ¿De qué? Contenido uterino. ¿Contenido qué? Intra. De tejido endometrial, ¿no? De endometrio. ¿Y cómo le sacan? ¿Biopsia? No, biopsia no es. No, eso es muy Eso es curetaje, ¿no se llama? Curetaje. ¿Cómo Sí, un raspado. Se llama curetaje. Ajá, Daniel, ¿qué tiene? Bien. Entonces ahí están los microorganismos. Esta es otra pregunta de examen. Puérpera es después del embarazo. ¿Hasta cuánto? Hasta las 6 semanas posparto. Eso es una puérpera. Cuando usted escucha, sí está en puerperio. O sea, que es una paciente que estuvo embarazada y debe estar antes de las 6 semanas. Ya después de las 6 semanas ya no se llama puérpera, ¿no? ¿Ya? Pero puérpera es hasta las 6 semanas posparto. Entonces, mencione 4 causas principales de fiebre puerperal. Mala Entonces, higiene. las 4 son endometritis puerperal, mastitis puerperal. Mastitis es inflamación de la mama, pielonefritis o infección de la herida quirúrgica, ya sea pues de la episiotomía, si fue pues cesárea de la herida de la cesárea. Hay otras como tromoflebitis pélvica, absceso, ligamento ancho. Esas son raras, pero si la colocan ustedes, no hay problema. Y la otra pregunta está al lado. Nombre 4 microorganismos causantes de sepsis puerperal. Ahí está. Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Clostridium, Pseudomonas, Klebsiella, ahí está. En el cuadrito. Aquí está el test de campo. Ahí está el test de campo. Habíamos dicho que el test de campo ¿cómo se hace esta prueba? Ya. Esto es sacar sangre. Ya, sacar sangre, dividido por la mitad. Y aquí cultivo a Staphylococcus aureus. Ojo. ¿Cuál? Staphylococcus. Puede venir esto en una imagen en el examen de laboratorio. Y te van a decir, ¿qué es esto? No, se tiró con
cultivo de Staphylococcus aureus. Luego haces una raya. ¿Qué es esto? Ese es ahí donde va a crecer el estreptococo beta hemolítico de grupo B, en la Galactiae. ¿Y qué es esto, punta? Es donde se unen los dos, el estafilococo y el estreptococo. Como los dos son beta hemolíticos, se potencian y por eso sale esto. Al potenciarse, beta hemólisis más beta hemólisis, 2 beta hemólisis. Mira, ¿ves? ¿Ya entendieron? Lo que está arriba es el estreptococo, diría el estreptococo aureus. ¿Qué? Lo que está arriba, o sea, en la primera mitad de la Arriba no, la mitad. La mitad. Todo esto es estafilococo Ya. aureus. Y luego está todo eso. Y esta línea, aquí no es la línea, mire, Esa línea. es la línea. Esa línea es. Estreptococo beta hemolítico de grupo B, Ajá. a Galactiae. Y esto que es la respuesta, es la unión del estafilococo con el estreptococo. ¿Entendieron? Sí. Ya. Entonces, una forma de diferenciar ambos es el test de campo. Y otra forma es la prueba de la bacitracina. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a los dos estreptococos, al beta hemolítico y al del grupo A y al B. ¿Cómo diferencio los dos? Con la prueba de la bacitracina. El piógenes es sensible, pero el Galactiae no es sensible. ¿Ya? No se olviden. Dime. ¿Tiene su correo abierto ahí? ¿Ah? ¿Tiene su correo abierto ahí? No sé. ¿Sí? ¿Podría chequear un correo que le hemos mandado? Pero ahorita. Sí. 2 minutitos. ¿Ah? 2 minutitos. Que termine la ¿Estás seguro que mi correo está abierto? ¿Cómo sabes? No, no se le pregunta. Primero que termine la clase. No, tranquila. No, mi correo no está abierto. Primero que termine la clase. Hay un correo que queremos enviar. Sí, por favor. Entonces, Ahí, en bandeja de entrada, Sí, aquí. ¿Qué va a estar la clase primero? A ver, ¿alguien que haya llegado? Vamos a preguntar. Ya, yo voy a llamar, yo voy a llamar. Mira, Carlos, Ese apoyo te puedo. Álvarez, Carguás, Colonia, Díaz García, Díaz Sánchez, Durán, Gutiérrez, no, Gutiérrez sí, Guamán Quispe, Guamaní, Chirinos, Mariño Carbonell, Nishizaca, Ontiveros, Pérez, Porras, Rodríguez, Sandoval, Taipe, Tejada, Usurriaga, Sumaeta,